posiciones individuales que ocupan los legisladores reciben los nombres de escaño, curul y banca. Sin embargo, cuando se emplea el término de bancada, esto se refiere a los legisladores que pertenecen a una misma organización política y que en el Congreso representan a la misma. Otro punto que debemos resaltar es que el Congreso de Argentina es bicameral. La Cámara del Senado cuenta con 72 escaños y esta es presidida por el vicepresidente de la República. En tanto que la Cámara de Diputados cuenta con 257 escaños, o curul o banca. Sin embargo, el presidente de la República, Javier Milei, cuenta con 38 diputados y 7 senadores. En total, 45 legisladores de 329 que tiene el Congreso de Argentina. O sea, la desventaja del gobierno en cuanto al Congreso se refiere es abrumadora. Y la misma está sentando su precedente con lo que allí está sucediendo a partir del viernes 2 de febrero del año que discurre. Me explico. Cuando usted está trabajando un dossier que pretende introducir al Congreso de su país, esto recibe el nombre de anteproyecto de ley. Ahora, cuando es introducido, se coloca en la agenda para conocimiento e inicia esa fase, se conoce como proyecto de ley. Y es convertido en ley con la aprobación y la promulgación del Poder Ejecutivo en caso de que no lo observe, total o parcial, y posteriormente su publicación en la Gaceta Oficial para que se haga de dominio público. Y ahí se completa. ¿Por qué me detuve e hice estas aclaraciones? Debido a que en Argentina se habla de que el viernes 2 de febrero del año en curso fue aprobada la ley Ómnibus. Y eso es falso. Lo que sucedió el viernes 2 del mes y año en curso en la Cámara de Diputados de Argentina fue la aprobación del conocimiento del proyecto Ómnibus. Y para que esto sucediera, se generaron una serie de debates, de los cuales el presidente Javier Milei es el perdedor. ¿Por qué lo digo de esa manera? Simple. El proyecto original de Javier Milei cuenta de 664 artículos. Y
Y para que se cumpliera la primera fase, o sea, conocer el proyecto en la Cámara original, o sea, en la Cámara de origen, en la Cámara de Diputados, porque por esta fue introducido, el gobierno o el poder ejecutivo se vio compelido en excluir la parte que tiene que ver con lo impositivo, con lo fiscal, con los impuestos a las exportaciones y así sucesivamente. Cuando esa negociación tuvo su efecto, entonces se aprobó continuar con el conocimiento del mismo. Pero esto fue fatal para Javier Milei, porque su proyecto de 664 artículos fue reducido a 386 artículos. Una estocada mortal. Otro tópico en el cual Javier Milei resultó afectado es que en el mismo también solicitaba la autorización de las prioridades para poder gestionar tópicos económicos, fiscales, de seguridad, de defensa, hasta el año 2025, hasta el 31 de diciembre del año 2025, con una prórroga de 2 años más, o sea, para concluir su gobierno. Esa solicitud le fue negada y mutilada porque hasta donde se conoce, se le aprobó con una fecha límite el 31 de diciembre del año 2024 y con una posible prórroga de otro año para diciembre del año 2025. O sea, ha salido derrotado Milei. Otro tópico también que fue rechazado es que Milei quiso con una propuesta también de controlar las reuniones y las manifestaciones. Por esto son derechos fundamentales. También le fue rechazado. Y por eso su proyecto original, Ómnibus, está totalmente mutilado. Esas pretensiones que él tenía hasta este momento no ven la luz al final del túnel. Es muy temprano aún para tener una decisión definitiva. Sin embargo, el proyecto se conocerá y se continúa conociendo por fases. Porque luego de aprobado su conocimiento, el martes 6 de febrero del referido año, entra la otra fase que se va a conocer. Y esta consiste en conocer la parte que queda del proyecto artículo por artículo. O sea, estamos hablando de 386 artículos. La oposición no conocerá esto a la carrera porque las probabilidades son altas en el sentido de que el proyecto continúe recibiendo modificaciones. Es posible que esos 386 artículos sean reducidos.
Concluida esa fase, el proyecto es enviado, entonces sale de la Cámara Origen, o sea, de la Cámara de Diputados, y es enviado a la Cámara del Senado. Porque los senadores entonces funcionarían como Cámara Revisora. Es lo primero que harán los senadores, es revisar lo que salió o lo que le envió la Cámara Origen. Entonces, de 72 senadores, Javier Milei cuenta con 7. Ínfimo para sus pretensiones. Estamos hablando que la oposición en la Cámara del Senado son 65 senadores. Otra facultad que tienen los senadores, aparte de revisar, es recomendar que el mismo sea enviado a comisión para estudio, para opinión. No obstante, también tienen la facultad para aprobarlo como lo recibieron desde la Cámara de Diputados. Sin embargo, pueden no aprobarlo, o sea, rechazarlo, y esto conllevaría que sea retornado a la Cámara de Diputados en su condición de Cámara Origen. Pero agravaría un poco más. Si ellos deciden esa parte, entonces el proyecto ómnibus no se podría conocer en esta legislación. O sea, habría que esperar la próxima legislación para continuar con el conocimiento. Introducirlo de nuevo. La otra fase es que si ellos lo aprueban, entonces se enviaría al Poder Ejecutivo para que lo promulgue en caso de que no lo observe total o parcialmente. Y posteriormente que ya sea publicado para que se haga de dominio público. Javier Milei debe estar bien preocupado porque la oposición en el Congreso de Argentina está haciendo su trabajo. Aún el vicepresidente de la República sea el presidente de la Cámara de Senadores, la oposición es más, tiene mayoría. Al igual que en la Cámara de Diputados. Allí él tiene 38 legisladores de 257. O sea, eso que él entendió era una conquista, la aprobación del conocimiento del proyecto ómnibus, indica que él celebró antes de la fecha. Extraña porque es abogado, también economista y comunicador. O sea, es una persona versada y sabe que esto se conoce por fases.
y tópicos que él sometió en ese proyecto de ley que violan los derechos fundamentales de los argentinos, encontrarían ese rechazo. Es así que parte de la población de Argentina, el viernes 2, cuando se aprobó el conocimiento del proyecto en la Cámara de Diputados, se manifestaron frente al hemiciclo. Y ese proyecto que él sometió prohíbe las reuniones y las manifestaciones. Incluso cuando habla que son más de 6 personas. Pero esto es un absurdo. Esos son derechos fundamentales. Y él plantearlos de esa manera está violando o solicitando violar la Carta Magna de su país. Y todo lo que es contrario a la Constitución es nulo de pleno derecho. Entendemos que Javier Milei tiene una situación sumamente delicada. Ya veremos qué tiempo tendrán los diputados conociendo el proyecto ómnibus, que yo no le llamo ley porque no lo es. Proyecto ómnibus. Debido a que el conocimiento de esos 386 artículos, uno por uno, llevará tiempo. El objetivo de la oposición es reducir ese proyecto de ley a su mínima expresión. En todo lo que ellos entiendan podría afectar a la población de Argentina. Y que su presidente Javier Milei, quien asumió los destinos de esa nación el 15 de enero del año en curso, no está enfocado con relación a sus propuestas. Esa parte fiscal a él se la declararon improcedente por infundada y carente de base legal. Entonces, esto es un avance con lo que él vivirá en su periodo constitucional como presidente de Argentina. Eso se le podría denominar como el sistema. Él no gobernará en Argentina a su libre albedrío, no. Los poderes son individuales. Y para hacerlo o ejercerlo de manera democrática, se debe cumplir con la Constitución. Y esos planteamientos inconstitucionales hoy están dando sus resultados, contrarios a las pretensiones de Javier Milei, presidente de Argentina, y que los solicitó en su proyecto de ley que ya se está conociendo y continuará. Quise aclarar esa parte porque se habla ley ómnibus, no, proyecto ómnibus.
y si se deja la palabra ley, bueno, proyecto de ley ómnibus. Debería ser el nombre correcto. Y no dentro de comillas, como se ha publicado, ley ómnibus. Eso es un error, es un dolo, porque es provocado. Lamentamos la situación que vive el pueblo de Argentina. Sin embargo, Milei fue elegido democráticamente. Se habla de la derrota al peronismo. Ya veremos cómo se continuará él desempeñando en el cargo de presidente constitucional de ese país. Vimos unas imágenes por ahí melancólicas que en otra entrega es posible que la dilucidaremos. Sin embargo, esta fue para el proyecto ómnibus. Les agradecemos a la audiencia que continúen suscribiéndose y activando las notificaciones de mi canal de YouTube @William Reyes Martínez. Comenten, den me gusta, también no me gusta, pero suscríbanse, que sus aportes son importantes para nosotros. Fortalezas, siempre hay mejoras y nosotros nos mantenemos enfocados en que si las cosas cambian, que sean para mejorar. Hasta una próxima entrega.